Hola para todos los participantes, mi nombre es Ginel Angulo y junto con Betsy Caballero y Gretel Julio compartiremos nuestra investigación que se titula El TIC como estrategia para la inclusión de niños con TEA en el aula. Este trabajo surgió de la necesidad de fortalecer el proceso de inclusión educativa, ya que, como afirma la OMS, en los últimos años se ha informado incrementos en la prevalencia del TEA, siendo aproximadamente uno de cada 100 niños a nivel mundial. El TEA, que es definido en el DSM-5 como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dos grandes dificultades. La primera ocurre en la comunicación e interacción social en distintos contextos, y la segunda obedece a la presencia de patrones de comportamientos repetitivos y restrictivos. Existen distintas metodologías educativas que favorecen la inclusión de los niños con TEA. Una de esas es el TIC, que en español traduce a Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y con Problemas de la Comunicación, caracterizado por ser inclusivo, permitiendo que los estudiantes se involucren mejor en el contexto educativo. Este método tiene como pilar la mejora de habilidades por medio de la adaptación y la reestructuración del ambiente. Pretende enseñar de una forma estructurada y propone recomendaciones para organizar el contexto de una manera que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este trabajo fue fortalecer el proceso de inclusión en estudiantes con TEA en el aula de clases a través del método TEACH. Esta investigación se marcó en un paradigma sociocrítico de tipo descriptivo bajo un enfoque cualitativo. La población estuvo conformada por una docente titular y 3 estudiantes diagnosticados con TEA del grado jardín, con edades de entre 5 y 6 años, que presentan dificultades en la atención, concentración de las actividades, articulación del lenguaje y en la interacción con sus compañeros y docentes. En cuanto a la técnica utilizada para la recolección de datos, se hizo uso de una lista de chequeo que contó con 3 categorías, cada una con 5 o 6 indicadores, para identificar si presentaban dificultades de comunicación y lenguaje, interacción social y conductas o intereses restrictivos y repetitivos. De igual forma, también se realizó una entrevista semiestructurada con 10 preguntas relacionadas al conocimiento que tienen los docentes de la escuela respecto al TEA, las dificultades presentes en el aula y cómo se lleva el proceso de inclusión en la institución. Para fines explicativos se nombra a los sujetos como sujeto T, sujeto E y sujeto F. En el caso de las dificultades de la comunicación y el lenguaje, como podemos apreciar en las gráficas, los 3 niños muestran un retraso en el lenguaje. El sujeto T presenta mutismo selectivo y el sujeto F ecolalia. También se evidencia que solo uno de ellos responde al ser llamado por su nombre y solo en algunas ocasiones logran comunicar deseo y no suelen pedir ayuda cuando la necesitan. En relación con las dificultades presentes en la interacción social, en los 3 estudiantes se observa que no mantienen el contacto visual, también muestran molestia y confusión al cambio de actividades y dificultades para imitar a los adultos y adaptarse a juegos. Los 3 respetan turnos siempre y cuando tengan la indicación y orientación del docente. De igual forma, en los indicadores de conducta e intereses restrictivos, el sujeto T presenta hipersensibilidad a los sonidos y el sujeto F a algunas texturas. Los sujetos F y E manifiestan conductas de hiperactividad y también de distracción. No permanecen en el sitio y suelen tirarse al suelo para trabajar. Los sujetos F y E presentan apego y fijación con sus cuidadores y juguetes. Por otro lado, en la entrevista semiestructurada, la docente mencionó que los estudiantes presentan una notoria dificultad en el lenguaje verbal y no verbal usado en la interacción social, que les impide desarrollar relaciones apropiadas con sus pares debido a la ausencia de conductas con intencionalidad comunicativa, como expresión facial, miradas de referencia, el gesto de señalar. También alude que a los estudiantes con TEA presentan inconvenientes al momento de expresar sus emociones. En cuanto al proceso de inclusión en la institución, se ha priorizado desde prejardín hasta quinto grado. En cada aula se encuentran niños con diversidad funcional. De igual forma, menciona que uno de los aspectos a fortalecer es la capacitación docente respecto a la discapacidad y trastorno, es decir, que las educadoras conozcan las nuevas técnicas, actualizaciones de diagnóstico y las diferentes maneras de abordarlo. Bueno, teniendo en cuenta los datos obtenidos, se propuso la implementación del método Teach como estrategia para la inclusión de niños con TEA en el aula. Se llevó a cabo la organización del aula teniendo en cuenta diferentes espacios del salón con la intención de hacerlo más interesante y de esta manera favorecer la autonomía e independencia de los estudiantes con TEA. Se tuvo en cuenta el trabajo uno a uno, trabajo independiente, trabajo grupal, la zona de transición, de math, de lenguaje y la zona de juegos. Cada espacio tuvo pues claramente marcado e ilustrado para que el estudiante pudiera dirigirse por su propia cuenta. Asimismo, partiendo del horario general, se realizó a cada estudiante una agenda individual ilustrada con imágenes de las actividades que se desarrollarían en el día para que de esta manera se pudieran establecer rutinas en las que ellos pudieran relacionar sus quehaceres a los lugares correspondientes.
De igual forma, desarrollaron una serie de 4 actividades para fortalecer las áreas de comunicación, lenguaje e interacción social. El desarrollo de estas tareas se efectuó en el horario de las asignaturas de Math, Lenguaje y Language Arts. Los resultados de esta propuesta evidenciaron un avance gradual en el lenguaje e interacción social, y en el caso del sujeto T, este estudiante presenta mutismo selectivo, pero se logró que interactuara con respuestas cortas con la educadora y la encargada de la intervención. En cuanto a la interacción en las actividades grupales, empezó a hacer uso del lenguaje no verbal, como a asentir con la cabeza, señalar con el dedo índice y a sonreír en respuesta. También presentaba resistencia al cambio y, por ejemplo, angustia en cuanto a la organización y la cantidad de sus comidas. Gracias a la implementación del Teach y la estructuración de los espacios, el niño sabe en qué momento tomar su merienda y en qué lugar se debe ubicar. Por otra parte, con el sujeto fue un reto que identificara los espacios del aula para la realización de las actividades, pero con él se inició un trabajo uno a uno que permite el acompañamiento del educador y el reforzamiento constante. Así que esto fue de gran ayuda. Aspectos como la estructuración visual y el horario, el cual al principio se intentó representar con objetos, específicamente juguetes, y debido a esto se optó para hacer su agenda del día con pictogramas, lo que permitió regular su comportamiento. En relación con la interacción social en las actividades grupales, se reía y compartía pues sus pertenencias. Y asimismo no expresa el lenguaje verbal, solo emite alguna palabra o vocalizaciones cuando quiere demandar algo. En el caso del sujeto F, en su agenda está incluido un espacio para que tome su desayuno debido a que no puede hacerlo en casa. De igual manera se encuentra el espacio marcado donde debe hacerlo, gracias a la estructuración del aula. Bueno, hoy en día ya lo hace por su cuenta, pues anteriormente lo tenía que ayudar su docente de apoyo porque no ingería los alimentos. Así que a modo de conclusión, en el proceso de inclusión es necesario que se ofrezca una educación que responda a las necesidades educativas de cada estudiante, que se eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación. También es importante que los educadores conozcan los criterios de este trastorno para que logren identificar y abordar las dificultades de aprendizaje que presentan en el aula. De igual forma, identificar aquellas habilidades que facilitarán el proceso de aprendizaje, motivar a los estudiantes y recordar que la mayoría de las acciones a los estudiantes con TEA les demanda un esfuerzo y un tiempo extra. Respecto a las limitaciones del proyecto de investigación, se encuentra el tiempo y número de sesiones que se necesitaba para que este tipo de metodología pueda dar resultados significativos. Aunque se promovieron espacios de inclusión, el número de intervenciones, que fueron 4, fueron muy cortas para establecer la efectividad del método Teach. En un resumen, ya de una manera más global, la implementación del método Teach ayuda a reducir conductas inapropiadas por medio de actividades estructuradas, fortaleciendo el lenguaje expresivo, la interacción social y a su vez le permite al estudiante desenvolverse en una escuela o cualquier otro marco comunitario. Bueno, este fue el desarrollo de todo nuestro proyecto de investigación. Estas son las referencias bibliográficas y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos.